Soy la autora del trabajo Planeación Cuantitativa de los Recursos Humanos en Obras de Construcción de la empresa de Telecomunicaciones de Cuba, perteneciente al país Cuba. El folio de mi trabajo es 15157 y a partir de ahora les voy a presentar el trabajo en cuestión. La planeación de recursos humanos es el proceso sistémico mediante el cual la organización determina cuántos y qué tipo de trabajadores necesitará, en qué momento y con qué competencias para alcanzar sus metas estratégicas. En empresas como las constructoras, la planeación es crucial debido a la naturaleza de los proyectos temporales, la fluctuación de la demanda de mano de obra y la necesidad de contratar personal especializado según los requerimientos en cada proyecto. La división de proyectos y ejecución de obras perteneciente a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, no escapa a esta realidad y trabaja en la evolución de su gestión para lograr cumplir con la estrategia empresarial. Esta división tiene la responsabilidad de garantizar obras de infraestructura que sustenten el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Aunque es un proceso estratégico y logra alinear la estrategia de las políticas de recursos humanos, existen dificultades. Se realiza la planeación cuantitativa de la empresa teniendo en cuenta solo los trabajadores fijos y no se tiene en cuenta a los trabajadores contratados para la ejecución de obras que realizan trabajo por proyecto. Se utilizan normas de rendimiento elaboradas por el sector de la construcción en la década del 90 y estos son los tiempos que se tienen en cuenta para los cálculos de los trabajadores por etapa, sin realizar estudios de tiempo. Existe la disminución de la productividad. Estos aspectos demuestran que la división de proyectos y ejecución de obras enfrenta dificultades en la planeación de los recursos humanos, lo cual limita su capacidad para responder de manera eficiente a las exigencias del entorno y a los planes estratégicos de desarrollo. Según Armstrong y Taylor, la planeación de recursos humanos es un proceso estratégico y continuo que permite prever y preparar a las organizaciones para afrontar sus necesidades de recursos humanos. Este enfoque reconoce la importancia de alinear los recursos humanos con las metas y la dirección de la empresa, integrando aspectos como la tecnología, el cambio organizacional y las competencias emergentes. Vauxhall y Purcell, por su parte, en el 2022 destacan que la planificación de recursos humanos debe integrarse con la estrategia organizacional, permitiendo la adaptación ágil a entornos dinámicos y facilitando una ventaja competitiva basada en el recursos humanos. Esta visión se complementa con la perspectiva de Ulrich en el 2021, quien subraya que la planeación de los recursos humanos debe centrarse en construir capacidades organizativas, más allá del simple conteo de trabajadores. Por su parte, el SIC 2025 introduce un enfoque basado en datos para la planeación de los recursos humanos. Gómez Mejía Balkin y Cardin en 2021 complementan estas ideas al definir la planeación de los recursos humanos como un proceso proactivo que identifica las competencias necesarias a futuro y alinea las prácticas de los recursos humanos con los objetivos estratégicos de la organización. El problema para realizar esta investigación está dado por las insuficiencias en la planeación cuantitativa de los recursos humanos para el trabajo en obras de la división de proyectos y ejecución de obras de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Su objeto de investigación está dado por la planeación de los recursos humanos y el objetivo general es desarrollar un procedimiento para la planeación cuantitativa de los recursos humanos por proyecto. El campo de acción es la planeación cuantitativa de los recursos humanos en obras de construcción y la hipótesis está dada por la aplicación de un procedimiento para el cálculo de trabajadores basado en métricas de productividad que permite optimizar los recursos humanos en obras de construcción. Se elabora un procedimiento constituido por 4 fases y 10 pasos, enfocadas en gestionar los recursos humanos para mejorar la productividad y el aprovechamiento de la jornada laboral. El procedimiento tuvo en cuenta el decreto 327 del 2014 del Consejo de Estado,
donde se hace referencia a los diferentes sujetos que intervienen en el proceso inversionista. Se ha concebido que para el caso del constructor y la etapa de la ejecución. La fase 1, preparación para la planificación del procedimiento. En esta fase se debe planificar todos los aspectos a tener en cuenta en el procedimiento, las personas que intervienen en el mismo y su preparación, así como la información de cómo se realiza la investigación. En el paso 1 se crea el equipo de trabajo. Se debe garantizar que los trabajadores involucrados tengan la preparación adecuada para trabajar en el procedimiento y proporcionen la suficiente información para lograr una buena planeación. En el paso 2, la capacitación del equipo. Y en el paso 3, la información y comprometimiento con la investigación. Se le informa al grupo de trabajo de la dirección sobre el estudio. Se organizan mítines, reuniones y charlas a los trabajadores de la realización de la investigación y cómo se realiza el proceso, tratando que esto comprometa el modo de actuar. A partir de conocer los equipos de trabajo involucrados en el proceso investigativo y las condiciones listas para garantizar esto, se debe verificar que la documentación de aprobación del proceso esté lista para comenzar la ejecución, elementos que son entradas al sistema. En la fase 2, caracterización y organización del proceso, comienza por el paso 4, donde la caracterización de la entidad, que se denomina, está dado por dos tareas. La tarea 1, que es la caracterización del entorno, para conocer cómo influye el entorno en la planeación de los recursos humanos y como principal aspecto el comportamiento del desarrollo de las telecomunicaciones en el país con sus principales escenarios. Y luego la caracterización interna. La caracterización de la entidad se debe realizar definiendo las características generales de esta. Nombre de organización, ubicación, principales tareas que realiza, misión, visión, objetivos estratégicos, alineados a la estrategia, la tecnología usada a partir de la representación de la estructura organizativa, caracterizar la composición de la fuerza de trabajo y analizar los procesos a través del mapa de procesos. En el paso 5, caracterización de los proyectos civiles que ejecuta la organización. Se caracterizan las obras civiles que realiza el departamento en cuanto a tipo de obras que se realizan, plan de inversiones aprobadas, las etapas de cada obra, las características en cuanto a los lugares donde se ejecutan, la tecnología y los equipos, los tipos de trabajadores y su especialización. En el paso 6, se hace un diagnóstico de la planeación cuantitativa de las obras y se determinan las obras a estudiar, se definen las etapas mediante la revisión de los documentos, la observación directa y entrevistas, se determinan los pasos que se utilizan para el cálculo de trabajadores a utilizar en cada etapa, las herramientas y la tecnología. En la fase 3 está dado por 3 pasos igual, se determina la capacidad constructiva de la brigada en el paso 7. Para obtener este dato, la brigada es necesario conocer los equipos con que cuentan, los trabajadores contratados y calcular el fondo de tiempo por trabajadores diarios y la capacidad de cada uno de los equipos. Luego de esto, por la fórmula que se muestra, se realiza la capacidad de cada brigada. Luego, en el paso 8, el cálculo de la cantidad de trabajadores por actividad. Teniendo en cuenta las etapas de la obra y las actividades que se realizan en cada etapa, se realiza un estudio de tiempo por cargo y con los resultados se realiza un diagrama de Gantt. Para determinar el tiempo estimado por etapa a través del programa Microsoft Project. Esto permite calcular la cantidad de trabajadores que se necesitan por brigada para esa obra. En el último paso sería el cálculo de aprovechamiento de la jornada laboral. Después de organizado el trabajo y calculada la cantidad de trabajadores que se necesitan, se calcula el aprovechamiento de la jornada laboral. Con este resultado se analizará el aprovechamiento de la jornada laboral, analizando los tiempos perdidos y su influencia en la organización de las tareas en la obra, realizando un balance de la carga y la capacidad y el análisis de los cuellos de botella. En la última fase, que está constituida por 2 pasos, se realiza el control
donde en el control el equipo de trabajo decidió los indicadores para controlar el buen funcionamiento del procedimiento a través del cálculo de la productividad y el comportamiento de la mano de obra y el gasto de salario. Se evalúan teniendo en cuenta los rangos establecidos y permite corregir cualquier desviación que se encuentre en el proceso. Y por último, la mejora continua. En este paso se recopilan las posibles acciones de mejora que se derivaron del proceso y se plasman en un plan de acciones con responsables y plazos de ejecución para dar solución a estas, permitiendo completar el procedimiento y mantener la mejora continua, lo que permite volver a pasos anteriores y rectificar el trabajo realizado. El procedimiento está en fase de implementación, en la fase 3, específicamente en los muestreos de tiempo, pero relaciona algunas deficiencias encontradas. Los mayores problemas se encuentran en la organización de las tareas. Existen deficientes materiales que provocan demoras en la etapa de las obras, falta de combustible para trasladar a los trabajadores y los materiales. Existen investigaciones sobre la planificación cuantitativa en obras de construcción, pero estas se basan en el cálculo de la plantilla fija y se toma en cuenta obras de larga duración. Sin embargo, existen pocos trabajos que hacen referencia a la optimización de los recursos humanos, que realizan obras de corta duración, como son las obras que se realizan en la división de proyectos y ejecución de obras de TEX. En base a trabajos contratados por proyecto, lo que implica un análisis rápido, provocando brechas en otros procesos de trabajo. Se concluye que se diseñó un procedimiento para que permite calcular los recursos humanos para las obras de construcción en su etapa de ejecución. Se logró implementar parcialmente, conocer los posibles problemas y causas que provocan una mala organización del trabajo y se calculó el aprovechamiento de la jornada laboral y la productividad como indicadores de control que permiten valorar el proceso. Hasta aquí el trabajo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo.